De principio a fin vemos en la Biblia que se nos relata cómo Dios crea un universo sobre el cual gobernar, sobre el cual ejercer su dominio. Y la Biblia nos va narrando a lo largo que avanzan los distintos libros y a lo largo que avanza su narrativa, cómo Dios establece su reino y cómo Dios ejerce su reino y su reinado, su gobierno, sobre todo el cosmos en general y sobre la humanidad en particular. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos del reino de Dios? Lo podemos definir de una manera muy sencilla. El reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, el lugar donde Dios habita, bajo el gobierno de Dios. Y este último elemento es fundamental, bajo el gobierno de Dios. Porque vemos cuando vamos leyendo la manera en la cual Dios gobierna a su pueblo a lo largo de las distintas épocas, desde el jardín del Edén, como leíamos hoy en la Cena del Señor, hasta ese nuevo Edén, que es la nueva creación, cómo Dios ejerce su gobierno, cómo Dios ejerce su reino, siempre por medio y a través de pactos. Dios establece pactos con la humanidad. Y un pacto es básicamente un contrato, ustedes lo saben bien. Un pacto es un contrato en el cual dos partes se ponen de acuerdo sobre algunas condiciones que deben cumplirse, con algunas garantías y con algunos castigos en caso de que esas cosas no se cumplan. Por ejemplo, un contrato de alquiler. Si alguien rescinde ese contrato, bueno, tiene ciertos castigos, pierde posiblemente algo de dinero. Bueno, lo mismo ocurre en este caso. Hay ciertas condiciones y ciertos castigos cuando esas condiciones no se cumplen. Y esto era muy habitual en los tiempos bíblicos, particularmente del Antiguo Testamento, cuando empezamos a ver que surgen todos estos pactos. Normalmente se llama a este tipo de pactos que se daban en los pueblos de aquel entonces pactos de vasallaje. Un pueblo pactaba con su soberano, se ponía bajo la tutela de ese soberano, bajo la protección de ese soberano, y a cambio tenía que cumplir ciertas condiciones, cierta pleitesía, cierta lealtad hacia ese soberano y cierto servicio y honra hacia ese soberano. Esto no es algo simplemente de la antigüedad, lo vemos a lo largo en general de todas las épocas y es la manera en la cual los pueblos ejercen su gobierno. Posiblemente muchos de ustedes hayan estudiado en la escuela secundaria cómo funcionaban las cosas en el aspecto político y gubernamental en la Edad Media y habrán escuchado de los señores feudales y del sistema de vasallaje. Bueno, tiene que ver con eso. El señor feudal se ponía bajo la tutela del rey, le ofrecía ciertos beneficios al rey y el rey le ofrecía ciertos beneficios a él y a su vez los campesinos y los pueblerinos se ponían bajo vasallaje del señor feudal y le ofrecían su servicio, su tributo, y a cambio el señor feudal les ofrecía protección. Un pacto a través del cual se ejercía el gobierno, a través del cual se ejercía el reinado. Y lo vemos también en nuestros sistemas gubernamentales de hoy en día. A partir de la modernidad se ha teorizado acerca de lo que algunos han llamado el contrato social. Pensamos en personas como Hobbes, como Locke, como Rousseau, allí en la Ilustración. Y se nos habla, básicamente, cuando se habla de un contrato social, de cómo el pueblo le entrega la potestad de gobernar a un gobierno de manera legítima. Y hay distintas formas en la cual los distintos pensadores consideraban que esto debía llevarse a cabo. Pero básicamente estaba la idea, la premisa fundamental de que para que un gobierno fuera legítimo tenía que haber un contrato, tenía que haber un pacto. El pueblo le entrega voluntariamente el poder a los que gobiernan. Y lo vemos hoy en día eso claramente. Nosotros, los que nos subordinamos bajo un gobierno, bajo nuestra Carta Magna, la Constitución Nacional, tenemos allí un pacto por el cual entregamos el poder y la potestad para gobernarnos en representación nuestra y en lugar nuestro para nuestro beneficio y el beneficio de todo este pueblo. Aunque tal vez a veces ese ideal no se da de una manera óptima. Ahora, hay algo que está bien claro. Los pactos presuponen el delegar la autoridad y la potestad de gobernar, de reinar
a un gobierno, a un Estado, que funciona como representante del pueblo, como una cabeza representativa. Y allí que cuando se produce una crisis en la representatividad, se produce por lo general una crisis en el gobierno. Cuando quien gobierna no fue legítimamente elegido por el pueblo, se suele producir una crisis, algo que ocurre, por ejemplo, en los gobiernos de facto. Vemos que a veces las personas no se sienten representadas por aquellos que se postulan a gobernar cuando, por ejemplo, en una elección democrática asiste muy poca gente a votar, algo que parece cada vez más frecuente, al menos en nuestro país. Y ustedes a este punto se estarán preguntando qué tiene que ver todo esto con la Biblia, que es lo que venimos a escuchar, y qué tiene que ver con el pasaje puntual que nos toca estudiar en el día de hoy, en línea con lo que venimos estudiando los domingos y los jueves sobre la carta de Romanos. Bueno, van a ver que tiene mucho que ver, porque el pasaje que nos toca en el día de hoy, les invito a que vayan abriendo, Romanos capítulo 5, versículo 12, habla bastante acerca de esto, y en la cena escuchamos bastante acerca de esto, del gobierno que es ejercido por medio de representantes, de un reino formado por súbditos que se identifican con una cabeza representativa, con una cabeza federal, llaman los teólogos del pacto. Y se nos presenta en Romanos capítulo 5, versículo 12, la posibilidad de pertenecer a dos reinos distintos fundamentalmente. El reino de la muerte o el reino de la vida. Y la diferencia entre pertenecer a uno de esos dos reinos o al otro radica precisamente bajo qué representante nosotros nos estamos identificando. En cierto sentido, este pasaje de Romanos 5, 12 al 21 es una síntesis de todo lo que Pablo viene disertando en la carta a los romanos hasta este punto. Ya lo venimos viendo varias veces. La pregunta fundamental que busca responder Pablo en la carta a los romanos es cómo personas que son injustas pueden presentarse justificadas delante de un Dios que es justo. Cómo personas que son injustas pueden presentarse justificadas delante de un Dios que es justo. Y ese es el problema fundamental. La problemática fundamental, y Pablo lo explica bien en los primeros capítulos, y particularmente en el capítulo 3, es que todas las personas están condenadas por su propia injusticia. Y Pablo presenta la solución después de eso, ya lo estuvimos viendo también las pasadas semanas, presenta la solución, y es que las personas pueden ser justificadas, aunque no por méritos propios, sino por medio de la fe en Jesucristo. La persona puede presentarse justa delante de Dios, o mejor dicho, justificada, por los méritos de Cristo, creyendo en la persona de Cristo y en sus méritos. Pablo presentó en los primeros versículos del capítulo 5 cuáles son los resultados, los beneficios de esa justificación para el ser humano que es justificado por la fe en Cristo. Él habla de paz con Dios, habla de reconciliación con Dios, habla de entrada hacia la presencia de Dios por gracia, es decir, no por mérito propio, sino por virtud y por don otorgado por Dios. Y presentó lo que vimos el jueves pasado. ¿Cuál es la causa que motivó que Dios se movilice para justificar al ser humano? Y esa causa es el amor de Dios, ni más ni menos. Amor inconmensurable, amor que se manifestó en la persona de Cristo, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí se muestra prácticamente el amor de Dios. Ahora, en el pasaje que vamos a leer hoy, Pablo nos va a mostrar que todas las personas finalmente pueden ser categorizadas en dos estados legales frente a Dios. Recuerdan, Romanos habla mucho en términos forenses, en términos legales, habla de justicia constantemente y nos da la idea de aquella persona que se presenta delante de un tribunal para ser juzgada y que puede ser hallada culpable o inocente, y que todos los seres humanos son hallados culpables a causa de haberse alejado de Dios, a causa de su pecado, y que necesitan ser justificados. Bueno, Romanos nos habla siempre en esos términos legales, y todas las personas pueden ser halladas o culpables o justas. Todos finalmente recaen en una de esas dos categorías.
La condena para los culpables está bastante clara y es bastante mala, podríamos decir, y es la muerte. En cambio, la bendición otorgada por gracia de Dios para los justificados, aquellos que son presentados como justos delante de Dios, es la vida. Y todas las personas recaen en uno de estos dos grupos. Cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos acá presentes, estamos dentro de uno de estos dos grupos. Somos culpables, que merecen morir, somos justificados, que merecen vivir. Y Pablo va a estar hablando acerca de dónde radica la diferencia de pasar de uno de estos grupos al otro. Y Pablo lo hace presentando una comparación entre dos representantes posibles. Recuerdan, Pablo va a hablar acerca de dos reinos identificados por dos cabezas, por dos representantes, bajo los cuales podemos estar ubicados nosotros. Uno es el representante correcto, el otro es el representante incorrecto. Uno es el representante que nos conduce a ser presentados como justos delante de Dios, el otro es el representante que nos conduce a ser presentados como culpables delante de Dios. Y ya estuvimos viendo algunas de estas cosas en la Cena del Señor, así que algunos conceptos ya los vamos a tener frescos y los invito a que vayamos a leer a Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos y abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pablo presenta una comparación bastante contrastante, bastante clara, bastante evidente entre, como veníamos diciendo, dos representantes que identifican dos pactos distintos, que identifican dos esferas de reinado distinto. El primero de estos representantes es Adán. Génesis nos muestra que la posición dada por Dios a Adán es una posición de autoridad. Es una posición que debía ser del ejercicio del reino de Dios en la tierra creada. Adán, en otras palabras, era el gobernante de la tierra perfecta que Dios había creado. En Génesis capítulo 1, versículo 28, vemos esto, que Dios le dice a Adán que tenía que sojuzgar y enseñorearse sobre la tierra. Adán era el representante del reino de Dios. Y Dios establece un pacto con Adán, lo leímos en la cena, un pacto que estaba determinado por las obras, un pacto de obras. En base a lo que hiciera Adán, ese pacto iba a ser fructífero. En base a lo que hiciera o dejara de hacer Adán, ese pacto podía fallar y caerse y ser absuelto. Dios estipula algunas condiciones para Adán, y esa condición fundamental era que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y como leímos, Adán falla en esa condición que Dios establece en su pacto. En otras palabras, Adán desobedece el pacto que Dios había establecido soberanamente con él. El pacto de obras nos habla de que
lo que nosotros hacemos determina de forma negativa nuestro destino. En otras palabras, nuestro pecado determina nuestro destino de condenación. Y el libro de Romanos habla acerca de eso. Y surgen algunos conceptos asociados a la persona de Adán en esto que Pablo nos está diciendo. Y el primer concepto es el concepto de pecado, que seguramente la mayoría de ustedes están bastante familiarizados. Y se nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y este hombre claramente es Adán. Ahora, Pablo está asumiendo que esta historia es una historia bien conocida por sus lectores. No está tratando de decirles nada nuevo, nada que no supieran. Está basándose en un caso bastante conocido, en una historia bien conocida, para contrastar y comparar en base a esa historia que todas las personas, todos los lectores entendían que por causa de Adán el ser humano estaba como estaba, que por causa de Adán las personas morían, que por causa de Adán el mundo está en el estado de maldad que está, para luego compararlo y contrastarlo con el representante superador de un nuevo pacto mejor que aquel pacto. Surge entonces un segundo concepto asociado a Adán, después del pecado, que es la muerte. Por un hombre entró el pecado. Fíjense que por un hombre no se originó el pecado ya existía y existía por causa de Satanás. Y eso lo pueden leer en Ezequiel, por ejemplo, donde se nos relata allí en el capítulo 28 cómo surge el pecado. No es el tema de hoy, lo pueden leer ustedes. Pero a causa de ese pecado surge la muerte, entra la muerte al mundo. Y en 1 Corintios capítulo 15, en un capítulo en el cual Pablo habla acerca de la muerte y de la esperanza de la resurrección de la muerte, el apóstol dice que la muerte entró por un hombre, en sintonía con lo que dice en Romanos. Y Pablo parece en este caso tener en cuenta tanto la muerte espiritual como la muerte física. Vemos allí en 1 Corintios, claramente se está refiriendo a la muerte física y asume que el responsable de la muerte física es Adán y su transgresión, su pecado. Y aquí en Romanos parece referirse más a la muerte espiritual. Y es que la muerte es un concepto mucho más amplio que simplemente el cese de la respiración, de los latidos de nuestro corazón y la muerte de todas nuestras células. Hay un aspecto mucho más profundo que la muerte biológica. La muerte siempre está asociada en la Biblia con separación. Entonces, el hombre vive en un estado de muerte espiritual porque vive alejado de Dios, vive separado de Dios. Del mismo modo, la muerte física es un estado de separación. Cuerpo y alma se separan. La muerte no es el estado que Dios pensó originalmente para el ser humano y por eso la muerte nos resulta tan fea, tan dolorosa, porque nos recuerda que este mundo en el que vivimos está corrompido por el pecado y anhelamos, y como dice también el apóstol Pablo, gemimos junto con la creación esperando la redención definitiva, esperando aquel momento en que Dios restaure todas las cosas. Pero la muerte no es el plan original de Dios. La muerte es consecuencia del pecado. Ahora, cuando leemos estas cosas decimos, bueno, momentito. O sea que por la culpa de Adán nosotros tenemos que estar como estamos y nos perdemos el paraíso de Dios y vivimos en este mundo terrible, lleno de maldad y lleno de sufrimiento. Nosotros pensamos desde una perspectiva del individualismo moderno. Si yo no lo hice, yo no me lo merezco. Que lo pague Adán. Sin embargo, los lectores originales, los hebreos, tenían cierto sentido de responsabilidad colectiva. Fíjense, por ejemplo, en el libro de Josué, hoy lo estuvimos estudiando a la mañana en la escuela bíblica, se nos relata la historia de Acán. Acán había desobedecido a Dios y todo el pueblo estaba siendo castigado por esa transgresión, por ese pecado, por esa desobediencia. Y todo el pueblo entendía que todos tenían responsabilidad sobre ese pecado. Y hasta que no solucionan ese pecado y ese pecado no es castigado, Dios no vuelve a prosperar al pueblo. Entonces vemos un tercer concepto asociado a la persona de Adán. Y es la idea de la transmisión del pecado de Adán a todos sus representados. Una responsabilidad colectiva de toda la humanidad. La palabra Adán significa ni más ni menos hombre. Lo podemos entender de manera genérica para entender toda la humanidad. Y lo que hace
la cabeza representativa dentro de un pacto influye a todos los representados. Lo explico fácilmente. Nosotros tenemos una cabeza representativa en nuestro Estado, el gobierno, el presidente, llámenle como quieran. Todas las decisiones que tomen esa cabeza representativa nos influyen a nosotros, nos terminan incidiendo a nosotros. Si decide declararle la guerra a otro país, nos va a influir a nosotros. Si decide tomar medidas económicas, nos va a influir a todos nosotros. Las medidas, las decisiones correctas y erróneas tomadas por la cabeza representativa terminan incidiendo en todos los representados. Y Adán representaba a la humanidad, y Adán falló, y los representados se ven afectados. Y es así que el pecado de Adán se transmite a todos nosotros, y todos nosotros nacemos en pecado. Y dice el apóstol que nacemos en un reino dominado por la muerte. Dice que reinó la muerte desde Adán. Reinó la muerte desde Adán. El pecado y sus consecuencias son transmitidas a todos nosotros. Es lo que habitualmente llamamos el pecado original. El pecado original. La idea de que el pecado es transmitido de padres a hijos y desde el mismísimo momento en el cual nosotros somos concebidos en pecado. Y eso lo dice el salmista. Nacemos en pecado, nacemos en un estado de muerte espiritual bajo el reino del pecado, condenados a la muerte por causa de ese pecado, y practicamos el pecado porque somos pecadores. Todo porque nuestro representante es Adán. Pablo habla acerca de la ley también, y no nos vamos a explayar mucho de eso. Habló mucho acerca de la ley en el libro de Romanos en capítulos anteriores, y enfatizando que la ley es incapaz de salvar a las personas. Esto es, el hecho de cumplir algunos mandamientos o todos los mandamientos no nos va a salvar, porque todos somos incapaces de cumplir los estándares divinos, todos somos incapaces de cumplir la ley de Dios. Por el contrario, dice que la ley hizo que abundara el pecado. ¿Por qué? Porque la ley pone en evidencia el pecado que hay en el corazón y en la vida de las personas. La ley pone en evidencia que todos nosotros estamos fallando. La ley deja en evidencia el pecado. La ley no es eficaz para que las personas se salven. Los israelitas creían que la ley los iba a hacer salvos. Se creían privilegiados, se creían que tenían acceso a la salvación mediante el cumplimiento de la ley, pero estaban equivocados. Y este es un concepto repetido en la carta a los romanos, y es que el hombre está completamente imposibilitado de presentarse como justo ante Dios. No hay ley que pueda salvarlo. Por lo tanto, Pablo está sintetizando este gran problema al cual ya le dio solución por medio de la justificación, pero ahora lo está planteando en términos de representantes. Todo el origen de este problema es porque somos representados por Adán. Necesitamos un nuevo representante. Necesitamos una nueva cabeza que establezca un nuevo pacto bajo el cual podamos estar seguros y podamos presentarnos justos delante de Dios. Y claramente ese segundo representante es Cristo. Y el versículo 15 presenta un punto de inflexión, porque Pablo introduce a Cristo en la escena del relato y las cosas cambian. Y el contraste entre los dos representantes empieza a ser evidente. Mientras que Adán fue tentado y pecó, Cristo fue tentado y no pecó. El pecado de Adán nos separó de Dios. En cambio, la obediencia de Cristo nos acerca a Dios. Nos dice la Biblia que Él se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El pecado de Adán nos expulsó del paraíso y nos mandó al desierto. En cambio, la obediencia y la justicia de Cristo nos retornan al paraíso, el lugar en el cual habita Dios. Por Adán vino la condenación, en cambio, por Cristo vino la justificación. Por el pecado de Adán reinó la muerte, pero por la muerte de Cristo reinó y reinará y reina la vida. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 45, nos presenta a Cristo como el postrer Adán. ¿Vieron cuando hablamos de tipologías en el Antiguo Testamento? Es decir, una imagen que nos apunta y nos refiere a una realidad mayor, posterior, que se cumple en la persona de Cristo. Bueno, Adán es un tipo de Cristo. La gran diferencia es que en todo lo que Adán falló, Cristo lo hizo bien.
En todo lo que Adán falló al pacto de Dios, Cristo hizo lo que tenía que hacer y estableció un pacto perfecto. Hay un estrecho paralelismo, entonces, entre Adán y Cristo. Donde Adán se equivocó, Cristo salió victorioso. Y Hebreos 8 nos habla acerca de esto. Allí leemos que Cristo es el mediador de un mejor y nuevo pacto. Y ese pacto fue nada más y nada menos que sellado por su sangre. La firma, el sello con un anillo que establece la veracidad de ese pacto es la sangre de Cristo. Y el mismo Cristo lo dice allí en el aposento alto, en la institución de la última cena, cuando toma la copa que representaba su sangre y que nosotros recordamos en la cena del Señor. Él dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para el perdón de los pecados, para revertir los efectos de la transgresión del pecado original en cada uno de nosotros, y que ya no pese sobre nosotros la condenación, que ya no pese sobre nosotros la muerte, sino la vida y la justificación. Ahora bien, hablábamos acerca de estar representados bajo uno de estos dos representantes, Adán o Cristo. ¿Y cómo se da el pasaje de ser representados por Adán a ser representados con Cristo? En otras palabras, ¿quiénes están representados por este nuevo representante que es Cristo? ¿Quiénes están dentro de este nuevo pacto establecido por Cristo? Algunos pueden asumir, y de hecho algunos lo hacen, y a estas personas se las conoce como universalistas, que así como la transgresión de Adán afectó a todos los seres humanos, la redención y la justificación de Cristo afecta a sí mismo a todos los seres humanos sin más. El resultado de esto claramente es que todas las personas que existieron, que existen y que existirán, se van a presentar delante de Dios como justas. Sin embargo, eso no es lo que vemos en lo que Pablo nos está diciendo, no lo vemos en toda la carta de los Romanos y no lo vemos en toda la Biblia, porque la Biblia enseña que algunas personas efectivamente serán condenadas y que otras personas efectivamente serán justificadas delante de Dios. ¿Quiénes son entonces los que reciben eficazmente los beneficios de ese pacto comprado por Cristo? El versículo 17 lo dice: los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. No todos, algunos, aquellos que son justificados. Y Pablo ya dijo cómo hay que hacer para ser justificados. Hay que tener fe, hay que creer en que la obra de Cristo en la cruz por nosotros puede hacernos salvos y que su sangre puede limpiarnos de todo pecado para presentarnos limpios delante de Dios. Para pertenecer y estar representados por el pacto de Adán y por el representante fallido que es Adán, solamente hay que hacer una cosa. ¿Qué hay que hacer? Nacer. Todas las personas que nacen, nacen en pecado. Todas las personas que nacen, nacen representados por Adán. Del mismo modo, para ser representados por este nuevo representante que es Cristo y estar dentro de ese nuevo pacto, también hay que hacer una sola cosa. ¿Y qué es esa cosa? Nacer de nuevo. En Juan capítulo 3 Jesús le dice a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. ¿Te acordás? Dijimos que Dios nos muestra en la Biblia cómo Él establece su reino y ejerce su gobierno sobre las personas. Y acá Jesús le está diciendo a Nicodemo: si vos querés estar bajo el ejercicio del dominio, del gobierno de Dios, si vos querés pertenecer al reino de Dios, lo que tenés que hacer es nacer de nuevo. El reino de la vida, no el reino de la muerte. Por lo tanto, forma parte de ese reino aquel que acepta el pacto de ese reino, el nuevo pacto comprado por Cristo con su sangre. Y así como no hicimos nada para participar de nuestro primer nacimiento, nuestro nacimiento físico, porque hasta donde yo sé seguramente ninguno de ustedes ayudó en nada ni decidió acerca de ese nacimiento, no hay nada que podamos hacer ni cooperar para el nuevo nacimiento, simplemente es por gracia de Dios. Es una obra 100% realizada por Dios en el corazón de las personas. Forma parte de ese reino aquel que acepta el pacto del reino. Y este concepto es fundamental, el concepto de gracia.
Seguramente la mayoría de ustedes ya lo escucharon, pero recordamos que gracia es un don inmerecido, que la gracia es Dios dándonos aquello que no nos merecemos, que es vida, cuando merecíamos en realidad condenación y muerte. Y dice Pablo que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto quiere decir que la gracia de Dios es más eficaz y es más poderosa que cualquier grado de pecado que pueda existir en tu vida y en mi vida. Los efectos de la gracia son ampliamente superadores que los efectos del pecado. La gracia de Dios es mucho más eficaz en producir bendición en nuestra vida de lo que el pecado es eficaz para producir maldición. Martin Lloyd-Jones, posiblemente el más grande predicador del siglo XX, que predicó durante casi una década en su iglesia sobre el libro a los romanos, y eso devino en una serie de libros sobre romanos, dice lo siguiente: Dios siempre se ha ocupado de la humanidad a través de una cabeza representativa. Toda la historia de la raza humana puede sintetizarse en función de lo que ha sucedido a causa de Adán y de lo que ha sucedido y todavía ha de suceder a causa de Cristo. Así como cuando vos vas a votar, cuando hay elecciones, querés no equivocarte y elegir al candidato correcto, tenés que elegir al representante correcto que va a determinar tu destino eterno, y ese representante es Cristo. Hay un gran teólogo bíblico australiano que se llama Graeme Goldsworthy, que dice lo siguiente: el punto es que la vida del hombre es un reflejo de lo que él es en su cabeza representativa. Si somos de Adán, entonces expresamos su naturaleza, que es el pecado. Y si somos de Cristo, entonces expresamos la suya, que es la justicia. Si tu representante es Cristo, si vos estás en el nuevo pacto y si tu cabeza federal, tu cabeza representativa es el Señor Jesús, tu vida tiene que ser una vida que manifieste la justicia de Cristo. Cualquier otra cosa sería incoherencia en nuestras vidas. Y concluyo. El nuevo pacto del cual Cristo es representante es la gran respuesta a la gran pregunta que plantea la carta a los romanos. ¿Cuál era esa gran pregunta? Lo dijimos ya. ¿Cómo personas injustas pueden presentarse justas o justificadas delante de un Dios que es justo? Y la respuesta es estando en Cristo, estando representados por Cristo. La expresión en Cristo la encontramos decenas de veces en el Nuevo Testamento, muchas veces en Romanos y muchas veces en otros lugares. Y fundamentalmente significa esto: aquel que cree en Cristo, aquel que fue perdonado por Cristo, aquel que deposita sus cargas y sus pecados en Cristo y fue salvado del pecado por Cristo, aquel que vive y permanece en Cristo sometiéndose a su dominio y sometiéndose y reconociéndole como Señor. Por lo tanto, la pregunta, finalmente, que cada uno tiene que hacerse a sí mismo y mediante la cual debiera examinarse cada uno de nosotros es: ¿estoy en Cristo? ¿Es Cristo mi representante delante de Dios? ¿Es Cristo el mediador de un nuevo pacto en mi vida? Si así no es, reflexionemos y pensemos y tomemos la decisión correcta, porque hay dos opciones: condenación o justificación, muerte o vida, y cada uno de nosotros debe tomar la decisión correcta. Amén.